Estimados amigos, mi nombre es Juan Carlos, soy el pastor Juan Carlos y quiero darles la bienvenida en el día de hoy a esta grabación acerca de este libro de la Biblia que vamos a estar estudiando. Yo me siento muy entusiasmado de poder compartir con ustedes, poder dar esta clase. Es una clase de Biblia sobre el libro de Santiago, un libro que está en la Biblia, en la palabra de Dios. Quiero decirle de que voy a intentar por todo lo posible de no usar términos jerga religiosa, de lenguaje religioso. Este estudio está pensado en personas que o tengan muy poco conocimiento de la Biblia o que su conocimiento sea básico. Así que voy a intentar, como digo, tratar de no meterme en lenguaje muy religioso para que podamos entendernos bien todos, ¿ok? Bueno, quiero decirle que me encanta la palabra de Dios, me encanta la Biblia. Y vamos a comenzar a estudiar el día de hoy este libro que se llama el libro de Santiago. Y hoy día esta clase va a ser más bien de introducción al libro en general. ¿Okay? Vamos a hablar un poquito acerca del contexto, de dónde nos viene este libro de Santiago. Bueno, el libro de Santiago se encuentra en el Nuevo Testamento. La Biblia tiene dos grandes divisiones: Antiguo Testamento, antes de Jesús, y el Nuevo Testamento de Jesús en adelante. Ahora, cada una de estas dos grandes divisiones tiene sus propias subdivisiones. No voy a hablar del Antiguo Testamento, sino que de las del Nuevo Testamento. Las subdivisiones en el Nuevo Testamento, comenzamos con los evangelios, ¿verdad? El evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después tenemos un libro histórico, el libro de Hechos, nos cuenta la historia, los comienzos de la iglesia cristiana. Si usted quiere saber de historia de la iglesia, dónde comenzó, tiene que ir a leer el libro de Hechos. Y luego comienzan varios libros que se conocen como cartas paulinas. El apóstol Pablo escribió muchísimas cartas. Para algunos fueron 13, para otros fueron 12. Pero muchas cartas que hizo Pablo. Y luego hay otras cartas que no las escribió Pablo, que también están ahí, que se conocen como las cartas generales. Hay dos tipos de cartas en el Nuevo Testamento: cartas pastorales y cartas generales. Las cartas pastorales son cartas dirigidas casi todas por Pablo, escritas por el apóstol Pablo a personas específicas, a alguna iglesia específica o a un grupo de iglesias. Y la función es, justamente eso, son cartas pastorales acerca del funcionamiento de la iglesia, la edificación, a veces problemas dentro de la iglesia, en fin. Pero son, como digo, cartas pastorales dirigidas a una persona, a una iglesia o a un grupo de iglesias. Pero también están las cartas generales, dentro de las cuales se encuentra este libro de Santiago. Esta carta de Santiago. Se llaman cartas generales porque no están dirigidas a una persona específica o a un grupo específico. Por eso se llaman generales. Es una audiencia mucho más amplia, no está especificada. Eso vamos a verlo cuando hagamos el comienzo del estudio de este libro de Santiago. Muy bien, entonces eso es lo que tiene que ver un poco con el contexto así bien general. En el Nuevo Testamento también tenemos otro tipo de libros. Después tenemos el libro de profecía en Apocalipsis, en fin. Pero no quiero entrar dentro de eso en este momento, para que nos enfoquemos dentro de este libro de Santiago. ¿De dónde viene el nombre de Santiago? Esto en español para nosotros ha sido un poco de confusión. ¿Por qué se llama Santiago este libro? Bueno, este libro viene, el nombre Santiago viene de la unión de dos palabras en latinas. Santus y Jacobo. Santus y Jacobo. Entonces, en castellano, cuando se comenzó a hacer todas las traducciones de la Biblia, acuérdense de que, bueno, no sé si sepa esto o no, pero el Nuevo Testamento en general fue escrito en idioma griego. En el griego, porque el griego era la lengua predominante, inclusive dentro del Imperio Romano. Estamos hablando de que toda la gente dominaba el idioma griego. Bueno, entonces el Nuevo Testamento, como digo, fue escrito en idioma griego. Muy bien. Ahora bien, entonces, pero Santiago viene de este latín, Santus y Jacobo. Entonces, en español lo juntamos como San de Santus y el Jacobo como Tiago.
y los se junta, se une y queda como Santiago. Eso ha traído un poco de confusión porque realmente el nombre de Santiago, no en español, es Jacobo. Por eso es que es San Jacobo, porque Jacobo es realmente el nombre original del autor. Ahora bien, entonces dentro del Nuevo Testamento tenemos a 4 personas que llevan este mismo nombre. Se llaman Jacobo. Ahora, acuérdese, cuando estoy hablando de Jacobo, estoy hablando también de Santiago. Es la misma persona que en cuanto al autor. Pero en el Nuevo Testamento, habían 4, conocemos 4 Jacobos, ¿ok? El primero más conocido es Jacobo, el hijo de Zebedeo, hermano de Juan. Este Jacobo fue uno de los 12 apóstoles. Y también este Jacobo fue uno de los que formó parte de el trío de 3 personas que formaban el círculo íntimo de Jesucristo. El Señor Jesús llamó a 12 apóstoles, ¿verdad? Pero de esos 12, Él tenía 3, que no voy a decir que eran sus favoritos, no es eso, pero eran 3 con quienes Él tenía un nivel de intimidad más cercano. Eso eran Pedro, era uno de ellos, Juan, y el tercero era Jacobo. Muy bien. Hay otro apóstol que también se llama Jacobo, pero que solamente se menciona una vez y no se menciona nada más de él en toda la Biblia. Luego hay otro Jacobo también, lo mismo, que no es conocido. Y el cuarto, que también es muy conocido, es Jacobo, el hermano del Señor Jesús. Ahora, cuando digo esto, es probable que muchas personas se sorprendan y digan, pero ¿cómo que el hermano? Yo no sabía que el Señor Jesús tuvo hermanos. Sí. Después que nació el Señor Jesús nace cuando María era virgen. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero después que Él nace, vienen otros hermanos y hermanas. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sabemos eso? Porque los 3 evangelios sinópticos nos dicen. Mateo nos habla de sus hermanos y sus hermanas. Marcos nos habla de los hermanos y las hermanas. Lucas también. Quiero darles un ejemplo y leerles, por ejemplo, Mateo capítulo 13, versículo 55, nos habla de los hermanos de Jesús. Voy a comenzar en el 53, ¿ok? Dice así. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allá y venido a su tierra, o sea, Él había estado en otros lugares predicando, ¿verdad? Pero cuando vuelve a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Escuche, por favor. ¿No es este el hijo del carpintero? Está en su tierra. La gente lo conocía a su familia. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y después sigue, dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Eso dice Mateo, después Marcos dice lo mismo y Lucas dice exactamente lo mismo también. Entonces, por eso es que sabemos que el Señor Jesús tuvo más hermanos y tuvo más hermanas. Entonces, como bien dice el Evangelio de Mateo, Jacobo era uno de sus hermanos. Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque también Jacobo se convertiría después en uno de los pilares de la iglesia, la primera iglesia cristiana en Jerusalén. Acuérdese, si usted quiere saber acerca de la historia de la iglesia, cómo es que comenzó la iglesia cristiana, tiene que leer el libro de Hechos. Después de los evangelios viene Hechos. Usted tiene que leer ese libro para aprender la historia de cómo fue que se expandió la iglesia cristiana. Uno de los líderes de esa iglesia fue justamente Jacobo, el hermano del Señor Jesús. El otro Jacobo, el apóstol, ya había fallecido, había muerto cuando Jacobo asume este rol de importancia dentro de la iglesia. Jacobo, el apóstol, había muerto el año 44. Después de Cristo. Eso lo dice el libro de Hechos. En Hechos capítulo 12 nos encontramos con la muerte de ese otro Jacobo. Tengo que decir esto para que
Hechos capítulo 12, aquí está. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Ese es el Jacobo que muere aquí en el capítulo 12, que mandó a mandar, como dice la palabra de Dios, el rey Herodes. Entonces, este murió en el año 44, de tal forma que es casi imposible que él hubiera sido el autor de este libro. Por eso que los estudiosos creen de que el autor verdadero fue el hermano del Señor Jesús, ese Jacobo, que nosotros en español le llamamos Santiago. Espero que quede clara la explicación entonces de que este Santiago que estamos hablando es Jacobo, el hermano de Jesús. Perfecto. Todo eso entonces es para crear un marco general. Como cuando se escribió esta carta entonces, bueno, es bien difícil con los libros de la Biblia dar una fecha exacta. Entonces creemos de que de la segunda mitad del año 40, digamos del 45, 46, hasta el 60, dentro de ese periodo, dentro de ese rango, sería cuando fue escrito este libro de Santiago. No pasaría después del 60, porque en el año 66 es cuando se crea esta gran revuelta de los judíos en Roma, que dura por 4 años y que termina en el año 70, cuando los romanos destruyen el templo de Jerusalén. Bueno, esa es otra historia. Entonces todo esto está dándonos un contexto de, primero, quién era el autor de este libro, Santiago, el hermano del Señor Jesús, y por allá por la fecha entre mediados del 40, del 40 hasta el 60, por ahí dentro de ese rango sería donde se da el contexto de este libro. Ahora, ¿qué tiene de especial el libro de Santiago? Porque yo pude haber elegido cualquier otro libro para comenzar con este estudio. Lo que tiene más especial el libro de Santiago es que es un libro 100% práctico. Y es por eso que está dirigido a cualquier persona que tenga conocimiento de la Biblia o no tenga conocimiento acerca de la Biblia. El libro de Santiago es un libro que toma el Evangelio que enseñó el Señor Jesucristo y te lo pone en la vida diaria y te dice, así es como se ve el Evangelio. Todo esto que está aquí, que dijo Jesús, se traduce de esta manera en tu vida real el día de hoy. Y esa quizás sea la importancia máxima que tiene el libro de Santiago. Perfecto, entonces ahí tenemos, estoy tratando de controlar mi tiempo porque vamos a hacerlo en 2 periodos de 30 minutos. Cuando hago este estudio en vivo, es un estudio de 1 hora, pero al hacerlo online, vamos a hacerlo en 2 segmentos de 30 minutos cada segmento. Perfecto. Entonces ya dije de que Santiago, a ver, un pequeño resumen. Dije de que Santiago es un libro que está entre las cartas generales. Ahora vamos a ver por qué. Luego dije de que el autor sería Jacobo, o Santiago, el hermano del Señor Jesús. Dije que Santiago es el nombre castellanizado en español que tenemos para Jacobo. Muy bien. Y también dije que fue escrito entre mediados del 40 hasta el año 60. Y terminé diciendo que es un libro eminentemente práctico, que te toma las enseñanzas del Evangelio y te demuestra cómo es que tienes que vivirlas diariamente. Perfecto. Todo esto entonces sería como el marco más general, ¿verdad? Ahora quiero entrar a hacer ya el estudio, a entrar dentro de el estudio mismo. Déjame ver aquí. No, ahí estoy muy avanzado con acá. Mis notas. Vamos a comenzar leyendo entonces Santiago. Aquí tengo Santiago. El primer versículo de Santiago comienza de la siguiente manera. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahí comienza identificándose. Ahora, aquí hay algo, bueno, lo leo y enseguida lo analizo, ¿ok? Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud.
Bien, lo primero que hace Santiago es que, y es por eso que se piensa que tiene que ser el hermano del Señor Jesús, porque su presentación, su introducción de él mismo es sumamente simple, breve, corta, concisa. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. No necesita más presentación. ¿Qué significa eso? Que era sumamente conocido, ¿cierto? Por eso es que simplemente dice Santiago, siervo de Dios y siervo del Señor Jesucristo. Eso nos hace pensar otra vez de que sea efectivamente el líder dentro de la iglesia de Jerusalén. ¿Ok? ¿Cómo sabemos que era el líder de Jerusalén? Porque en el mismo libro de Hechos, pero en el capítulo 16, nos encontramos con el primer concilio de la iglesia en Jerusalén. La primera reunión administrativa grande que se hizo, grande, fue a raíz de un problema. Entonces, el líder ahí que se para y que da, como quien dice, el último veredicto, había un conflicto grande que no voy a entrar en eso en este momento porque es otro tema. Es importante, pero es otro tema. Pero el líder que se para y que da la última instancia es Jacobo, que es el autor de este libro. Por eso sabemos que él no necesitaba otra presentación más grande, ¿verdad? Ni siquiera se llama a sí mismo apóstol, aunque después Pablo sí lo llama apóstol. Un detalle que no les dije antes era de que este Santiago, los hermanos del Señor Jesús no creían en el Señor Jesús cuando Él comenzó con su ministerio. El Señor Jesús personalmente se le apareció a Jacobo, a este Santiago. Y desde ese instante, entonces, Él se convierte en un pilar grandísimo dentro de la iglesia en Jerusalén. Pero aquí su introducción, como digo, es sumamente sencilla, sumamente fácil. Simplemente dice Santiago, siervo de Dios, siervo del Señor Jesucristo. Ahora, aquí, ¿qué es lo que vemos con llamarse siervo de Dios y siervo del Señor Jesucristo? Primero, la enorme humildad. Él era el hermano del Señor Jesús. Nunca va a decir que Jesús era su hermano. Se considera siervo de Jesucristo. Para un cristiano recién convertido en estos tiempos en Jerusalén, era un privilegio ser llamado siervo de Dios. Era un privilegio ser llamado siervo de Jesucristo. No había un título más importante para ellos. Por eso es que Él se está llamando a sí mismo siervo de Dios, siervo de Jesucristo. Y luego dice acerca de a quién le escribe. Dice, a las 12 tribus que están en la dispersión. Bueno, la pregunta lógica es, ¿quiénes son estas 12 tribus? En términos generales, tengo que ir un poquito de historia al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel estaba dividido, comienza como sale de la familia de José, que se expande. Perdón, la familia de Jacobo. José era uno de los hijos. Entonces, de los hijos de Jacobo es donde nacen todas estas 12 tribus. De la familia de Jacobo nacen las 12 tribus de Israel. Ellos por cientos de años fueron 12 tribus y vivieron como 12 tribus. Entonces, pero en el tiempo en que Santiago escribe esta carta, también habían pasado cientos de años en que ya no estaban constituidos como estas 12 tribus. Interesante porque Santiago aún en su mente está pensando, como buen judío, está pensando en estas tribus que estaban repartidas. Entonces, ¿quiénes serían realmente las 12 tribus? No las 12 tribus físicamente hablando. No es que en el tiempo de Santiago estaba la tribu de Leví aquí, la tribu de José allá, la tribu de Benjamín acá. No era así. Eran simplemente judíos. Las 12 tribus que ahora Santiago serían judíos que se habían convertido al cristianismo y que habían salido de Jerusalén a raíz de la persecución. A raíz de la persecución grande que comenzó cuando veíamos en el libro de Hechos, cuando muere el otro Jacobo. Pedro es encarcelado y comienza esa gran persecución. Entonces, los judíos que se convertían al cristianismo
¿verdad?, que creían en Jesucristo, ellos eran los que huyeron y se dispersaron por todos los lugares. Ellos serían los receptores de esta carta de Santiago. Ellos serían los receptores de este libro que escribe Santiago. Ellos serían las 12 tribus en la dispersión. Dispersión quiere decir que estaban dispersos por toda esa área geográfica, ¿verdad? No es un área pequeña, es un área geográfica muy, muy grande, pero la carta está dirigida para ellos. Entonces ya leímos el versículo 1 y ahora vamos a leer el versículo 2. En el versículo, a partir del versículo 2, entre el versículo 2 hasta el versículo 4, hay como un pequeño subtema. De hecho, todo el capítulo 1 es casi como un resumen de lo que va a venir en el resto del libro. Pero aquí Santiago va a entrar en un tema que él va a estar recurrentemente hablando, que es el tema de las pruebas, el tema de las dificultades, el tema de las crisis. Y eso es lo que él va a comenzar a hablar en el versículo 2. Esto es lo que dice en el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Voy a repetirlo otra vez. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Si uno lee ese versículo en forma aislada, usted va a decirme, pastor, eso no tiene sentido. ¿Cómo es que voy a tener gozo cuando estoy pasando por pruebas? Santiago va a decirnos con detalle y con calma esto. ¿Por qué es que él nos habla de esta manera? Porque cuando lo escuchas piensas, no es posible juntar una cosa con otra. Una persona que tiene pruebas, que tiene crisis, es una persona que está sufriendo, es una persona que está triste, es una persona que está desesperada. ¿Cómo es que va a tener sumo gozo? ¿Qué sentido tiene eso? Porque aparte, si se dan cuenta, no habla solamente que siéntete gozoso, dice que tenga sumo gozo, o sea, que esté muy alegre cuando se halle en diversas pruebas. Lo que vamos a aprender en el libro de Santiago es de que hay distintos tipos de pruebas, hay distintos tipos de dificultades, hay distintos tipos de crisis. Entonces, hay ciertos tipos de pruebas, de dificultades, que en lugar de hacerte bien, te hacen mal. Y hay cierto tipo de pruebas de que en lugar de hacerte mal, te hacen bien. ¿Cómo es esto, pastor? Yo no sé ustedes, pero yo recuerdo muchas oportunidades en mi vida personal en que he pasado por momentos difíciles, o una cosa muy, muy difícil. Y que luego, cuando lo estoy pasando, cuando estoy experimentando ese problema o esa crisis, siento que me estoy hundiendo, que me estoy cayendo. Luego, cuando pasa ese periodo, y estoy acá en el otro lado del puente, y miro para atrás, y digo, ahora entiendo. Gracias, Dios mío, por hacerme pasar por aquella situación. Porque ahora, en que yo pensaba que perdía algo, me doy cuenta que gané algo nuevo. Déjeme hacerle una pregunta, por favor. ¿No es esa la forma como muchos de nosotros crecemos, maduramos, nos hacemos mejores personas? Muchas veces una crisis, un problema, saca lo mejor de ti. A veces lo peor. Pero hay situaciones en que saca lo mejor de ti. Y tú luchas y tú descubres cosas, habilidades que tú no sabías que tenías. Más o menos por ahí va el sentido de esto que está diciendo aquí Santiago, el libro de Santiago. Porque en el siguiente versículo te da el porqué. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cuántos de ustedes quisieran tener más paciencia? Yo sí quiero tener más paciencia.
Entonces, ¿pero qué es lo que va a producir en ti esa paciencia? Esa prueba, esa dificultad que estamos hablando aquí que están pasando. Es tan importante entender que no todas las dificultades son malas, que no todas las pruebas son malas, no todo lo malo que te está pasando siempre es malo, solamente malo. Hay oportunidades en que tú vas a aprender muchísimo de ese momento y te vas a hacer una persona mucho más fuerte que antes. Entonces Santiago está diciendo aquí, sabiendo que la prueba de vuestra fe, o sea, está hablando de un tipo de prueba específica, dice la prueba de vuestra fe. Yo sé que hay la gran mayoría de personas que yo conozco, especialmente en el contexto hispano, son personas que dicen tener fe y profesan tener fe en Dios. Si usted le pregunta a alguien si tiene fe, hasta a veces se sienten ofendidos. Bueno, hay instantes en que esa fe tiene que reflejarse en la forma como estás enfrentando tu dificultad. Una cosa es que digas que tienes fe. Y otra cosa es que cuando te venga esa dificultad y ese problema, tu fe actúe y la pongas en práctica. ¿Me entiendes? Que la prueba, ten sumo gozo, sabiendo que la prueba de tu fe produce paciencia. Y es cierto. Hay experiencias de la vida que te van a ayudar a que se desarrolle esa paciencia en ti. Cuando pensamos en esto, que tengo poco tiempo ya, pero para terminar, porque la próxima semana vamos a seguir en la próxima clase con esta segunda parte, pero solo quiero cerrar con esto. Hay pruebas, hay dificultades que te van a hacer mejor. Y luego Santiago te va a ahondar y te va a explicar por qué. Bueno, vamos a dejar esta primera clase, vamos a terminarla aquí en el día de hoy. Hay muchísimo más que aprender del libro de Santiago. Yo estoy bien emocionado de poder compartir esto con todos ustedes. Que Dios les bendiga y nos vemos en la siguiente clase. Gracias.